claro, me estás hablando de Felipe. Y ahora caigo en cuenta. Claro, ahora caigo. Fue ese estúpido el que revisó mis cosas. ¿Dónde está el imbécil ese? Pues no lo sé. Creo que salió. Además es tu marido, no el mío. Si quieres saber, háblale tú. Felipe no es tan idiota como Altagracia cree. Si se entera que estamos cumpliendo órdenes de Altagracia que le puedan generar algún problema, esto va a terminar muy mal. No veo cuál sea la bronca, Leticia. Felipe solo firmó un documento donde está solicitando el desalojo y la expropiación de una vecindad para beneficio de la comunidad. Muchos políticos lo han hecho antes. Sí, pero la prensa se va a ir en contra de él. Van a decir que está apoyando el desalojo solo para el beneficio de la constructora de su esposa. Van a llamarlo corrupto. Por unos días nada más. Después tú y yo nos vamos a encargar de que no sea así. De que la gente olvide todo por completo. Bueno, está bien. Está bien ya. Voy a poner mi mejor sonrisa cuando tenga que dar la noticia. Después armamos juntos el plan de medios. Por ahora vamos a cenar. Sí, bueno. A ver, ¿tú qué haces en la mesa así, eh? Te vistes para sentarte a cenar, ¿sí? Y deja tu teléfono ya de una vez. ¿Y tú puedes dejar de hablar de trabajo cuando estás cenando? ¿El señor Dignidad se atreve a salir de su recámara? A ver, Emiliano, te recuerdo que gracias a nuestro trabajo, tú tienes ese teléfono que tanto te gusta, además de todos los lujos de esta casa, ¿sí? ¿Y a ti qué te gusta, mamá? Yo te lo puedo decir. Tu fama, tu maquillaje para verte bonita y todo mundo te crea esas mentiras con tu mejor sonrisa. A ver, Emiliano, cállate, ¿sí? Rafael, ¿qué vas a dejar que me falte el respeto así? Ya les dije lo que tienen que saber. Fui, busqué a Jimena, no la encontré. Y ya, vamos a dormir. Por eso Jimena se hartó. Porque mi hijo se la pasa ayudando a otras mujeres. ¿Hasta cuándo vas a dejar de perseguirlo? No, ya, mamá, párale. En serio, párale. De hecho, Mónica fue la única persona que me ayudó el día de hoy. Gracias. Discúlpeme, señor. Qué pena que piense tan mal de mí. Buenas noches. Ya sabemos que Saúl está bien. Y tú vas a estar mejor mientras te mantengas alejado de la doña, ¿eh? En serio, ya dejen de tratarme como un chamaco. Y espero estés contento, papá. Porque sí tenías razón. Parece que Jimena no era la mujer para mí. ¿De verdad no le vas a decir nada, Rafael? Bien, pues te lo digo yo. Tú no me hablas así, ¿eh? Yo soy tu madre, ¿me oíste? Sí, cuando te conviene, Maurita. Para hacernos creer que te importa lo que pienso. Por supuesto que me importa, si eres mi hijo. A ver, ¿nos podemos calmar los dos? Emiliano solo quiere tu atención. No, te equivocas, papá. Lo único que quiero es que esta casa sea una casa normal y no su oficina de trabajo. A ver, lo que tú eres es un grosero, total y completo, ¿eh? Leticia, por favor. Escúchalo ahora. Deja que se exprese. Papá, se te olvida que mi mamá nunca escucha a nadie. Se te olvida que está por encima de todo el mundo porque es la gran periodista, la conductora del noticiero principal, Leticia Cabral. ¡Bravo! Provecho. Sí, mejor vete a tu cuarto, exacto. Es tan tarde que hasta pensé que habías ido a buscar a esa persona que tú y yo sabemos que no quiero que veas. ¿Quién, mi mamá? Si lo haces por ella, ¿cómo la voy a ir a buscar, jefe, si ni siquiera sé su nombre? No te enojes. No, no estoy enojado. Estoy preocupado, que no es lo mismo. Pero ya, ni al caso. Si perdiste tu celular, mañana cómprate uno de los baratos para que pueda llamarte. Sí, no te preocupes, jefe. Ya vete a descansar. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Lázaro. Buenas noches, Lidia. Tengo un chisme. ¿Sabes qué? A ver, espérate. Creo que Saúl cortó a la Jimena por mí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Pero qué? Cállate. Es que te voy a contar, pero no grites. Estábamos ahorita en el aeropuerto. Pues él se echó sus tequilas. Pues se le soltó la lengua. Y pues... Ay, me confesó que pues la Jimena se puso bien celosa porque pues, a él le gustaba otra mujer. Ay, no.
Y le dijiste que pues la Jimena te había hecho un pancho de celos. Pues no, porque pues no me quise adelantar, pero pues es que ahí mientras platicábamos, pues me confesó que pues era una mujer que acaba de conocer. ¿Y qué? Nos conocimos hace unos días. Pues sí. Que era alguien que se encontraba casi a diario y pues aquí vivimos en la misma vecindad. Y luego, que era una guerrera. ¿Y qué? Pues yo qué, me la vivo peleando en la calle. Y también otra cosa bien bonita, que él sentía que era alguien que tenía que proteger, que ayudar. Y pues eso hace Saúl conmigo todo el tiempo. Ay. Hasta hoy me salvó otra vez. Ay. Oye, y con lo machito y aventado que es, ¿no te dijo que pues, tú eres la mujer con la que quiere? No, pues por respeto a la Jimena que acaba de irse porque pues descubrió la verdad y todo eso. Pero es que si te das cuenta, Lidia, pues está más claro que el agua. Digo, no dijo nombres, pero pues es obvio que esa mujer soy yo. Pero definitivamente te describió. Si en lugar de odiar tanto te dedicaras a amar. Yo solo quiero saber quién es la verdadera mujer que se esconde tras la armadura de la doña. Bueno. ¿Por qué te quedas callada si tengo agendado tu número desde el día en que me llamaste para citarme en la hacienda? Veo que insiste en seguirme tuteando. Pero bueno, te marco porque aún debemos aclarar algunos asuntos sobre la vecindad. Liberé a tu padre, pero seguimos en litigio. Bueno, pero para algo así podría llamarme uno de tus abogados. No hace falta que lo hagas tú personalmente. Sí, pero te hablé yo. Y es temprano. Me imagino que estás en tu casa. Espero que esta llamada no te ocasione problemas con tu novia. No, Jimena ya no vive aquí. Qué pena. En verdad lo lamento. ¿En serio lo sientes? Podría jurar que en este momento te estás sonriendo. Te espero en la obra del centro comercial para mostrarte unos documentos sobre los terrenos de la vecindad. ¿Ya te vas, Braulio? ¿Te vas sin despedirte? Anoche llegaste bien tarde y ahora piensas salir de nuevo sin desayunar, sin hacer tus ejercicios mañaneros. ¿Qué son todas esas herramientas? ¿Se averió el coche o lo vas a reparar? Para nada, Valeria. Hay algo que tengo que desvalijar. ¡Cállate ya! ¡Deja de chillar! ¡Me estás volviendo loco! ¡Cállate ya! Gracias. A ti te quería ver. Encontré algunas de mis cosas revueltas.
Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fui yo. ¿Y sabes qué? Además, te hice caso. Anoche estuve con otra mujer. Qué bien. ¿Qué pretendes? ¿Que te haga una escena de celos? Espero que haya sido con alguien que no nos traiga problemas. Porque nunca falta la prostituta que mete en escándalos a un político. ¿Y cómo sabes? Porque sí era una prostituta. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que con ella funcioné perfectamente. Ay, qué raro. Qué raro, ¿verdad? Por eso me puse a pensar, ¿cómo es posible que haya tenido sexo con una perfecta desconocida? Y no puedo tenerlo contigo, que eres la mujer que más deseo en mi vida. No, pues yo no soy psiquiatra. Tal vez te intimido. ¿Tú crees? No, yo no. No me toques, no me toques. Si ya diste el primer paso de acostarte con otra, ahora menos que nunca me vas a tocar. No voy a permitir que me contagies de una porquería. Tú sigue pasándola bien, con tu amiguita Felipe. No te preocupes, eso sí, muy discreto. Por la gente. Que sea la última vez que revisas mis cosas. O esto se va a poner mucho peor. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está mi jefe? Necesito las escrituras de la vecindad. ¿Para qué? ¿Para mostrárselas a la doña? Sí, es lo que hay que hacer. A ver si salimos de una buena vez de todo esto. Hijo, yo no le he dicho a tu padre que esa mujer es culpable de tu ruptura con Jimena. Mamá, no. No solo... Mamá, no te metas. No solo es enemiga de Jaime. Tuvo la culpa de que terminaras con Jimena. Está casada con un diputado. Hijo, por lo que más quieras, aléjate de ella. Por favor. ¿Qué es esto? No, y ya después de todo el merequetengue que se hizo ahí, espérame. Don Feli, ¿me ayuda? Gracias. Con los contrabandistas, pues fuimos a la delegación y ya nos dieron los permisos. ¡Ay, qué ¿Cómo suave! la ves? Sí, estuvo re bueno. Yo nomás te digo, gracias, don Feli. Que Saúl sí es como mi amuleto. Ah, ¿Saúl? Fíjate. Fíjate nomás. No, pues yo digo que a lo mejor tienes por ahí otro ángel de la guardia que también te anda cuidando. ¿Por qué lo dices? ¿No? ¿Por nada? Vámonos, que se nos va a hacer tarde, ándale. Toda rara, tú. Ay, ¿cuál rara, hombre? Mira, Lilis. Aquí está la constructora. Imagínate si nos pusiéramos a vender tortas allá adentro. Mira, se ve que a la hora de la comida se debe poner bueno. No, mona. Ni de chiste vamos a venderles tortas a los obreros de la doña, ¿eh? Donde don Jaime se entere que le andamos haciendo a la traidora, no, nos corre de la vecindad. Pero pues sí, don Jaime ya salió del bote. Y aparte la doña dijo que ya no, pues quería más broncas, entonces no le veo pues, problema, ¿no? Pues sí, pero ese no es el punto. El punto es que el pleito sigue y donde se enteren, no, nos corren y nos vamos a tener que ir a vivir a la calle. Espérate, no te me emociones. Pues si tú dijiste que si don Jaime nos ve, pero pues no nos va a ver. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a meter allá adentro. Imagínate. Pues hacemos el business, los obreros no tienen que salir y pues ya. Le pedimos permiso a la doña, Matanga dijo la changa y todos contentos. ¿Ah, sí? Pues tu jefe dijo que no te le acercaras a esa mujer. A ver, yo no pretendo que mi jefe se entere de estas cosas. Pues si lo hago por él y para que esté bien. Oye, ¿ese no es Saúl? Sí, caballero. Hola, mi nombre es Saúl Aguirre, vengo a ver a la doña. Adelante, por favor. Será más fuerte ante el dolor
la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer, soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando